Le damos la bienvenida hoy, esta tarde, a los periodistas, a Hamlet Almaguer. Él es abogado especialista en Derecho y es diputado federal hasta septiembre, hasta agosto, el 30 de agosto. Le damos la bienvenida a Hamlet García Almaguer para preguntarle qué busca este proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. ¿Qué tal, Álvaro, Alejandro? Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia. Pues esta sí es una expresión de guerra jurídica de lawfare, que en este espacio pues ya hemos comentado sobre otros episodios y que en efecto arrancaron con esta serie de suspensiones inconstitucionales, como la que dictó hace algunos meses el juez de la PESA, un juez en materia administrativa que se quiso involucrar en la materia electoral que no le compete, que no tiene jurisdicción. Es una de las pocas ocasiones en que encuentro coincidencia con Ricardo Monreal, y es en este aspecto legal. Evidentemente, pues los jueces en materia administrativa no tienen esta competencia y jurisdicción, y tampoco la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para revisar el texto constitucional. El proyecto, que es muy extenso, tiene más de 360 páginas, tiene un cúmulo de maromas que nunca antes había visto, y arranca desde la página 17, ¿no? Cuando dice, bueno, sí es cierto que en estos 4 casos la Suprema Corte ha determinado que no podemos revisar el texto de la Constitución, pero ya cambiamos de opinión, y el latinajo para este tema es en una nueva reflexión, dice la Corte, y eso ya significa que van a cambiar de opinión y de criterio sobre la marcha conforme a sus propios intereses. Yo te aseguro que si fuera una reforma que tocara la integración del Poder Ejecutivo, que es unipersonal, o que tocara la integración del Poder Legislativo, ni se meterían, o si fuera un caso relacionado con los derechos de los trabajadores o con el derecho al agua. Pero en este caso, pues es evidente que sí tienen un conflicto de interés y se meten y dicen, ya tenemos una nueva reflexión, y aquí entonces sí es posible considerar que hay normas que pueden ser calificadas como leyes. O sea, ya quieren equiparar la Constitución a una ley, y esa es la primera maroma. Para poder entrar, ¿por qué? Porque la acción de inconstitucionalidad es contra leyes, ¿no? ¿Y quién puede interponer estas acciones de inconstitucionalidad? Pues la CNDH, pero dijo no voy a interponer acción de inconstitucionalidad, las minorías parlamentarias, pero la oposición no tiene los números, y amargamente lo lamenta el ministro Alcántara en su proyecto, y narra cómo la oposición no tiene el número ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República, pero sí alega que toda la oposición está en contra de esta reforma. Cita, por ejemplo, ahí la salida de Manlio Fabio Beltrones de su bancada y la expulsión del senador Yunes del Partido de Acción Nacional, que no de la bancada del PAN, porque como bien se ha debatido aquí en el Senado, sigue cobrando el Partido de Acción Nacional las partidas, las prerrogativas que le corresponden por el número de legisladores que tiene. O sea, lo siguen cobrando como suyo, pero no lo cuentan para estos efectos. Y después de esto, bueno, pues llega ya al análisis de la improcedencia, ¿no? Y dice, esto ya está en la página 33 de la sentencia, y de manera muy sucinta, pues narra 3 apartados que son muy naturales de por qué la Corte no podría involucrarse. Mira, 1, el diseño de los mecanismos de control constitucional, o sea, amparo, controversia, acción de inconstitucionalidad, los juicios electorales y demás, no permite el análisis de reformas constitucionales, toda vez que el órgano reformador se encuentra aislado de los poderes constituidos, por lo que no está sujeto a ningún control externo. Y luego, la 2, el órgano reformador de la Constitución es una función soberana, lo escribió mal, yo creo que quiso poner sobornada o algo le debe haber llamado ahí, lo traicionó el subconsciente, ¿no? Era soberana, hay que anunciarle que tiene ahí no un dedazo, sino lo traicionó el subconsciente, que únicamente queda sujeta a su propia autorregulación conforme al artículo 135 constitucional. Esto está en tesis, por cierto, de la propia Corte, donde dice que el contrapeso y regulación a una reforma constitucional es la propia deliberación y la dificultad que implica lograr estos 2/3. Y tercero, las reformas constitucionales no pueden ser contrastadas con la misma Constitución, o sea, la Constitución no puede ser inconstitucional, no hay jerarquía dentro de ella misma. Y eso, bueno, pues cualquier tratadista de derecho constitucional lo retoma, y es algo muy natural. Y esos son los puntos claros de por qué no tienen esta facultad. Y luego ya en una maroma, en la página siguiente, dicen por qué sí pueden hacer esta
revisión, y ya desde ahí se van a la página 45, y aquí viene la primera infamia al pueblo de México, el primer desprecio al electorado que está vivo en este año 2024 y que el pasado 2 de junio fue a las urnas. Es la página 45 de la sentencia, es el parágrafo 125, y dice: desde esta perspectiva, es claro que el pueblo tiene en todo momento el derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, pero ese derecho, pues este derecho es inalienable. En el caso del pueblo mexicano, porque pues quién sabe de qué otro pueblo puedan hablar, la decisión de los principios que habrían de regir estas alteraciones o modificaciones fue tomada en 1917, y para tales efectos se estableció que se constituiría en una república representativa, democrática, federal y laica. O sea, están diciendo que el pueblo de 1917 es el que tenía el derecho, conforme al artículo 39, de alterar o modificar su forma de gobierno. Y que después nos pusieron estos 4 parámetros: república, representativa, democrática, federal, y ya después vino la reforma de la laicidad, muy acertada en el año 2012. Pero decir entonces que solo quienes estaban vivos en 1917 tenían el derecho de ejercer esta soberanía, pues es algo ridículo. Y además, en las siguientes páginas quieren condicionar que toda reforma constitucional relevancia o importancia tenga que pasar por la convocatoria a un Congreso Constituyente. Esa es la ruta que quieren tomar. Cuando desde mi perspectiva el artículo 39 constitucional, en la alteración o modificación, implica que puede ser gradual, porque modificas algo. Cuando lo cambias por completo, pues por supuesto que tendría otra dimensión. Ahora, ¿esta modificación podría ser sobre el Ejecutivo? Sí, y ha pasado. En algún tiempo nuestra nación tuvo presidente y vicepresidente. ¿Podría ser sobre el Legislativo? Sí. Durante algún tiempo tuvimos un Congreso unicameral y ahora es bicameral, como en un inicio. ¿Podría ser sobre el Judicial? Sí. Y entonces revisamos cómo estaba la Constitución de 1824 y cómo se elegían a los jueces en 1824. Y lo que decía nuestra primera Constitución en este apartado era que la Corte le presentaba una terna al Ejecutivo y él elegía 140 jueces de distrito, por ejemplo, ¿no? Y en otro tiempo los ministros de la Corte fueron electos por el voto indirecto con la Constitución de 1857. Es decir, desde mi perspectiva, el pueblo durante todo el tiempo, por eso en todo tiempo, tiene este derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, y lo puede hacer también de manera gradual y sobre uno de los poderes. Sigan haciendo sus maromas. Y después otra ofensa al pueblo de México, esta sí me parece muy grave. Está en la página 49 y 50 de la sentencia. Es la 50, mejor dicho. Porque aquí hacen una recopilación de lo que dice el artículo 136 constitucional. Ese es un artículo que aprobó el constituyente para los casos de rebelión. Dice: esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona. Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados, así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieran cooperado a esta. Está comparando una rebelión, un régimen antidemocrático que modifica principios sustanciales de la Constitución, con lo que se está haciendo ahora. Pero a ver, todo deriva, en este caso de la reforma judicial, que ya es texto constitucional, de la democracia pura. Fue un postulado que se inscribió ante el Instituto Nacional Electoral, en la plataforma política de Morena y del PT, que se inscribió en el documento 100 pasos por la transformación de la doctora Sheinbaum, que se anunció como plan C frente a todo el electorado, que reunió la votación para lograr esta mayoría calificada en la Cámara de Diputados y después en el Senado de la República a través de los mecanismos parlamentarios, donde han existido otros legisladores que han decidido apoyar, igual que en los congresos locales. Es decir, en el caso de Durango, por ejemplo, la bancada del PRI ha votado a favor de algunas de estas reformas constitucionales. En el caso de la Ciudad de México, la bancada del PRD. Y puede que en otras entidades vote en contra, como ocurrió con el caso de Tabasco. Pero entonces aquí el ministro está comparando una rebelión con un régimen democrático. Sí, Álvaro, Alejandro, perdón. A ver, déjame
te pregunto esto porque hasta donde vas, me huele a... Es como una especie de amenaza del ministro al gobierno y directamente a la presidenta Sheinbaum cuando dice, igual es probable que vaya a entrar la Constitución en problemas en los próximos días, igual es probable que haya una rebelión antidemocrática, pero más adelante nos las cobramos con esos. Es una amenaza. ¿Lo interpretas Sí, así, Hamlet? claro. Está comprando ese discurso del régimen dictatorial, antidemocrático, que además los jueces, y esto no es casual, lo compartimos también en este espacio, los más de 1,000 jueces que firmaron el documento lleno de mentiras para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijeron lo mismo. Correcto. Que se estaban modificando los contrapesos, que se estaban eliminando los órganos autónomos, que se estaba aprobando la militarización de la seguridad pública. Es decir, siguen en este discurso sobre la dictadura. Y bueno, van enfilando precisamente hasta llegar a la conclusión que comentabas, Álvaro, donde dicen, bueno, no nos vamos a meter porque somos muy considerados y somos autocontenidos, tenemos autocontrol, tenemos dominio propio. Entonces, como somos muy cautos, no nos vamos a meter con lo que decidieron sobre la Corte, pero no toquen a los jueces, no toquen a los magistrados, y es entonces el sentido que quieren darle a la sentencia, y vamos a seguir revisando el contenido porque está lleno de estas infamias. Es muy tramposa la redacción, y no solo la redacción, el proyecto mismo. Quiere en apariencia, quiere plantear una salida salomónica, pero ahí está lleno del territorio de este proyecto de minas. Es correcto, así es. Y quieren hacer una recuperación histórica, quieren crear principios pétreos, hacen un análisis de lo que ha pasado en otros países, pero los mismos casos que citan se tratan de que están en juego los derechos humanos del pueblo. Y aquí yo diría, a ver, la elección directa de ministros, jueces, magistrados no va en contra de los principios de tener una república democrática, representativa, federal y laica. Al contrario, la refuerza, porque va a ser por el voto popular, va a ser con la participación de la ciudadanía. Las propuestas vienen de los propios poderes de la Unión, es decir, no se está eliminando un poder de los 3 que existen. Se están dando las condiciones para que sea electo, y es una decisión que el pueblo puede tomar, pero como tú dices, están utilizando todas estas trampas. ¿Quiere el ministro hablar de una cláusula pétrea? Pues se le olvidó que en la Constitución de 1824, se los mandé ahí también con la producción, decía el artículo 165, fíjense, solo el Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de los artículos de esta Constitución y del acta constitutiva. Del acta, porque en ese entonces pues así se redactaba, ¿no? Pero fíjate, los constituyentes, los padres fundadores de esta nación, como les dicen, ¿no? Los constituyentes de 1824 sabían de qué pie cojeaba el Poder Judicial. Le dijo, a ver, antes de que se metan y quieran interpretar qué quisimos decir, les ponemos un alto y solo nosotros podemos decir lo que quisimos exponer en el texto constitucional. Y esa misma facultad todavía la tiene el Congreso, está en el artículo 72, inciso F de la Constitución, para poder emitir normas de interpretación. Lo que quería preguntar justamente, Hamlet, si ese artículo, que es poderosísimo, que lo imprimiría yo tamaño edificio de la Suprema Corte para ponérselos enfrente, porque si estaba en la Constitución del 17, solo el 24, Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre inteligencia de los artículos de esta Constitución y del acta constitutiva. Y luego se repite, dices, en la Constitución del 17. Mira, ya en la que está vigente se establece como una facultad del Congreso de emitir normas interpretativas, no dice que sea una facultad exclusiva del Congreso, pero sobreviene, digamos, esa facultad. Ahora,
¿Le gustan las cláusulas pétreas? Pues entonces que tome esa y que vea que nadie más que el Congreso podía interpretar lo que la Constitución quería decir. Claro que se han modificado elementos sustanciales. Por ejemplo, en la Constitución de 1824 se permitía que personas no nacidas en territorio nacional fueran legisladoras. Se permitía también que se exigía que tuvieran una renta patrimonial, que tuvieran un ingreso de tantos miles de pesos al año. No existía este derecho para las mujeres. Se establecían otros modelos, digamos, que ya no son vigentes y actuales, pero para mí ahí la intención está muy clara de que el Congreso es quien puede interpretar las normas. Nunca dijeron, es la Suprema Corte la que nos va a decir cómo se interpreta esto. Entonces, si le gustan las cláusulas pétreas, que se regrese a ese artículo. Otra pregunta de mi parte, Hamlet García Almaguer. También en una parte del proyecto del ministro González Alcántara Carrancá se establece que deben mantenerse intocados los ingresos de los magistrados y jueces de distrito, por una parte. Y por otra parte, está de acuerdo en que sean electos los ministros de la Corte. Y existe la versión de que van a renunciar por lo menos 7 ministros de la Corte, pues porque de no hacerlo, pierden los privilegios que tienen actualmente. Sí, pues es uno de los supuestos. Tienen el haber por retiro, que es magnánimo, que es del 80% del ingreso, y que además se actualiza conforme crezca el salario de los ministros. Claro, va a ser prácticamente imposible que en los próximos 20 o 30 años el salario que van a recibir los ministros del 2025, que va a ser menor al de la presidenta Sheinbaum, alcance al que ellos tienen o percibirían con este haber por retiro del 80% de pues cerca de $500,000 de pesos al mes por ser cautos y autocontenidos, ¿no? Seguramente es más. Y las camionetas blindadas y el equipo y todo lo que requieren para tener un retiro digno como el pueblo de México también lo goza. Entonces, evidentemente puede tener un ánimo de carácter económico y también puede tener pues un sentimiento de las y los ministros de no someterse a la voluntad popular o por ego o porque francamente saben que no pasarían por la aduana de la legitimidad democrática. O sea, sería muy complicado que el pueblo de México respaldara a alguno de los integrantes, más allá de 3 ministras que creo que han hecho un gran trabajo, de la ministra Lenia Batres, de la ministra Yasmín Esquivel y de la ministra Loretta Ortiz. El ministro ha marchado con Claudio X González, es decir, participó en las movilizaciones de Claudio X González que derivaron o desembocaron en el apoyo a Xóchitl Gálvez, es decir, él tiene una posición política conocida y reconocida, se tomó fotos marchando junto con Claudio X González o en la marcha pues de Claudio X González. Cuando él amenaza ahí en este texto, cuando él habla de rebelión, de la posibilidad cita la rebelión, encuentras, Hamlet Almaguer, un deseo también de deslegitimar al gobierno. Sí, de pasada, pues a los 36 millones les pone un coscorrón, pero hay un intento ahí claro en el documento para deslegitimar al gobierno, Hamlet. Sí, a los 36 millones de mexicanas y mexicanos que votaron el 2 de junio del 2024 y que estaban vivos al momento de emitir su sufragio y que lo hicieron conscientemente, les está diciendo que son menos que los mexicanos que votaron por el constituyente de 1917 y que el derecho que tenía el constituyente de 1917 y el pueblo de México de 1917 de cambiar su constitución, ellos ya no la tienen actualmente. ¿Por qué? Porque ellos son los que deciden qué pasa y qué no pasa en la Constitución. Y segundo, evidentemente, es un atentado en contra del movimiento, en contra del presidente López Obrador, en contra de la presidenta Sheinbaum, en contra de la mayoría,
porque está pretendiendo deslegitimar o comparar, como si esto fuera un momento transitorio, digamos, un régimen transitorio de revuelta o de usurpación, o algo que hubiera llegado por vía de las armas y no de las urnas al poder. Claro que esa es su intención, dejar patente en el documento, que seguramente quedará para la historia, no solo por su final, que va a ser infructuoso, sino por la lectura, digamos, que había dentro del Poder Judicial de este momento histórico del país de la Cuarta Transformación. En 50 o 100 años voltearán a ver esta sentencia y entonces podrán advertir cuál era la postura del Poder Judicial. Y para ellos entonces lo que existe hoy no es un régimen democrático, no es un régimen obtenido en las urnas, no es un régimen que haya tenido un triunfo legítimo. Álvaro, Alejandro. ¿Qué otras características nocivas adviertes en el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá? ¿Y de verdad se van a aventar el tiro Norma Piña y los 7 ministros que la apoyan? El jueves. Tan pronto voy hasta ahí. Claro, voy hasta ahí en el análisis, Álvaro, porque sí lo estoy haciendo de manera detenida y con gusto les pasamos la lista de lo que sigamos encontrando hasta terminar con todo el proyecto, que reitero, tiene 360 y tantas páginas. ¿Sí? ¿Qué están buscando? En efecto, ya está listado el proyecto con todas estas faltas de ortografía y esta palabra donde lo traiciona el subconsciente, no soberana, sino sobornada, yo creo lo que quiso decir. Y sí, y bueno, en teoría podría discutirse en el pleno de la Corte, ¿no? Lo importante también aquí es lo que está pasando de manera paralela en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde ayer en comisiones ya se aprobó el dictamen de reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución, que no brinda nada nuevo, simplemente recalca, reafirma, eleva a rango constitucional lo que todos conocemos, que ni el amparo, ni la controversia constitucional, ni la acción de inconstitucionalidad proceden en contra del texto de la Constitución o de su proceso de reforma. ¿Qué pasa? Bueno, pues la Cámara de Diputados podría aprobarlo tan pronto como mañana, iría a las legislaturas locales, donde no creo que tarde tampoco mucho tiempo, y entonces, previa declaratoria formal de constitucionalidad, pues ya sería texto expreso. Claro que los ministros de la Corte están intentando jugar una carrera en contra de este proceso deliberativo. Además, con las pausas que nos han impuesto, porque ellos sí nos han puesto criterios de, es que te tienes que esperar 24 horas en lo que la oposición lee, aunque nunca lea. Y precisamente por eso la Cámara de Diputados también está siendo cauta en este aspecto. Entonces, yo te diría, en condiciones ordinarias, si este proyecto de reforma se convierte ya en texto constitucional, tendrían entonces los ministros que sobreseer este asunto, es decir, dejar de resolverlo sin emitir una sentencia. Normalmente las causales de improcedencia tienen 2 efectos. Cuando se actualizan antes de la presentación de una demanda, se contrasta y ahí se dice, esta causal de improcedencia es notoria, es indudable y manifiesta. Y entonces la demanda se declara improcedente. Y cuando la causal de improcedencia se genera durante el trámite del juicio, entonces tienen que sobreseer, es decir, no tendrían que resolver en este caso, aunque ya haya sido admitida la acción de inconstitucionalidad. Álvaro. En el tuit donde anuncian el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá, la Corte dice, la Corte publica el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá relacionado con los expedientes vinculados a la denominada reforma judicial del 15 de septiembre del 2024. Claramente en un interés de no reconocerlo pues como ya parte de la Constitución. Hablan de la denominada reforma judicial del 15, expedientes vinculados a la denominada reforma judicial. O sea, la Corte está en una posición de reto a los 2 poderes, abiertamente.
en todos los frentes, Hamlet. Sí, es una expresión que usaba mucho Lorenzo Córdoba, me recordó mucho a él. Cuando estábamos ahí en el Consejo General del INE, la así llamada conferencia mañanera, el así llamado Plan B. Esto lo utilizaba de manera muy recurrente y no me sorprende porque el equipo de comunicación que estaba en el INE ahora está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es lo mismo. Entonces son las tácticas igualitas a lo que traían desde el Instituto Nacional Electoral. Les quiero compartir también algo relacionado con el actuar de los jueces que han emitido suspensiones y también de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente el ministro Alcántara Carranca. Miren, el artículo 7º, fracción 4ª de la Ley General en materia de delitos electorales dice lo siguiente: se impondrán 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien, fracción 4ª, obstaculice o interfiera el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. Y estas suspensiones que han intentado que el Instituto Nacional Electoral no haga su trabajo y estas determinaciones arbitrarias que están intentando también desde la Suprema Corte tienen como finalidad privar al pueblo de México de 2 derechos que nacieron con esta reforma, hoy texto constitucional. El derecho político electoral a ser votado como persona juzgadora y el derecho político electoral a votar por nuestras y nuestros ministros de la Corte, magistrados y jueces en todo el territorio nacional. Desde mi perspectiva, estos atentados podrían encuadrar en este tipo de esta ley especial que regula los delitos en materia electoral y que no solo se refiere a lo que ocurre el día de la jornada, sino evidentemente a todos los actos de preparación. Pues seguramente si nos lo permites, Hamlet García Almaguer, pues te seguiremos consultando porque queda muy claro con la explicación que has dado el día de hoy del interés detrás de estos grupos de presión ahora de la Corte con este proyecto del ministro. Entonces, pues muchas gracias por hoy, gracias nuevamente por la oportunidad de conversar. Gracias a ustedes, como siempre. Muy buena noche y saludos a la audiencia.